Hola, mi nombre es Camilo Salgado y en el video de hoy les hablaré acerca de quién fue Gustav Robert Kirchhoff. Les explicaré cuáles son y qué enuncian las tan famosas leyes de Kirchhoff y les haré un ejemplo ilustrativo de las mismas. Hijo de un abogado, nace el 12 de marzo de 1824 Gustav Robert Kirchhoff en Königsberg, Alemania. A los 18 años ingresa a la universidad y 3 años más tarde enuncia las tan famosas leyes de Kirchhoff, que se aplican para el análisis de tensiones y corrientes en circuitos resistivos. Si bien su avance en la ciencia no termina ahí, pues sus ramas de investigación tocaron ramas como la radiación de cuerpo negro, la espectroscopía y la óptica. En la espectroscopía, con trabajo conjunto con Robert Bunsen, los llevó en los años de 1860 y 1861 a descubrir dos elementos químicos nuevos como lo son el cesio y el rubidio. También se le atribuye a Kirchhoff la famosa ley de radiación térmica de Kirchhoff. Ahora hablaremos de las leyes de Kirchhoff y empezaremos con la ley de corriente de Kirchhoff o LSK. Para entender qué dice la ley de corriente de Kirchhoff, entenderemos primero el concepto de nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se unen dos o más cables de un circuito eléctrico. En este caso, esto es un nodo, donde se unen tres cables de un circuito eléctrico. Teniendo esto en cuenta, ahora entenderemos qué enuncia la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff enuncia que la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo, la suma algebraica de todas las corrientes que ingresan a un nodo, es igual a la suma algebraica de todas las corrientes que salen del mismo. Entonces, si a este nodo ingresan I1 e I2 y salen I3 e I4, teniendo en cuenta la primera ley de Kirchhoff, la suma de las que entran, en este caso son I1 y I2, va a ser igual a la suma de las que salen, que son I3 e I4. El planteamiento de esta ley lo hace Kirchhoff partiendo de la ley de conservación de carga. Ahora hablaremos de la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje de Kirchhoff o LVK. Para entender qué enuncia la ley de voltaje de Kirchhoff, entenderemos primero el concepto de malla. Una malla es un lazo cerrado en el que no se repite ningún nodo. Para ello veremos un ejemplo. Esta es una malla, pues es un lazo cerrado en el cual no se repite ningún nodo. Esta también es una malla, pues es un lazo cerrado en el cual no se repite ningún nodo. Teniendo esto en cuenta, explicaremos qué dice la segunda ley de voltaje de Kirchhoff. Explica que la suma algebraica de todas las caídas de tensiones de los elementos disipadores de voltaje de un circuito es igual a la suma es igual a todos los voltajes que se le entrega a ese circuito. Entendiéndolo así como tenemos un circuito con una fuente y dos resistencias. ¿Qué enuncia la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff enuncia que en esta malla el voltaje de la fuente será igual al voltaje que disipe la resistencia 1 más el voltaje que disipe la resistencia 2.
Esta ley de Kirchhoff parte de la ley de Ohm y la ley de conservación de la energía. Ahora haremos el siguiente ejemplo práctico en el cual implementaremos las dos leyes de Kirchhoff y veremos cómo se aplican a la resolución de circuitos eléctricos. En este caso nos piden hallar el voltaje que disipa cada una de estas resistencias presentes en este circuito. Para ello, primero que todo, nombraremos las corrientes que van a fluir por el mismo. Entonces, nombraremos I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 y 10. Ahora bien, si nosotros definimos que un nodo es donde se unen dos o más cables de un circuito eléctrico, porque este y este no se toman como un nodo. Pues bien, la corriente que fluye por estos dos cables unidos es exactamente la misma, no se va por ningún otro cable. Por ende, se toman los nodos en los que hay más de dos cables conectados. Ahora haremos LSK o leyes de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos etiquetados como A, B, C, D, E y F. Haremos entonces la primera LSK para el primer nodo A y así haremos con todos. Entonces, en el nodo A están entrando las corrientes I1 únicamente y están saliendo las corrientes I2 más I3. En el nodo B están entrando las corrientes I3 y están saliendo las corrientes I4 más I5. En el nodo C está entrando solo la corriente I5 y están saliendo las corrientes I6 más I7. Este es el análisis para todos los nodos de arriba. Ahora lo haremos para todos los nodos de abajo. Bien, en el nodo D están entrando las corrientes I6, E y 7. ¿Por qué? Porque esta corriente tiene un camino por acá que llegará a este nodo y esta corriente recorrerá el camino, pasará por esta resistencia y llegará a este nodo. Entonces, I6 más I7 va a ser igual a I8. En el nodo E va a ser igual, está entrando I8, que es la corriente que viene de acá, y está entrando I4, que solo está pasando por esta resistencia, va a ser igual a I9. Y en el nodo F, I9 más I2 va a ser igual a I10. Y con esto tenemos las leyes de corrientes de Kirchhoff. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el voltaje que disipa cada una de estas resistencias? Para encontrar el voltaje que disipa cada una de estas resistencias, toca hallar las mallas suficientes para poder tener el mismo número de ecuaciones que nos permitan determinar las corrientes y por ley de Ohm que enuncia que el voltaje es igual a la corriente que pasa por ella por la resistencia, hallar el voltaje que disipa cada una de estas resistencias. Para ello haremos entonces la primera malla. La primera malla que haremos será la malla externa y diremos con la polaridad de la fuente, que será menos 200, y como todos los resistores son elementos que disipan, serán sumados
normalmente, más el voltaje de 20, más el voltaje de 28, más el voltaje de 60, más el voltaje de 40, más el voltaje de 20, más el voltaje de 52 es igual a 0. Ahora, ¿qué sigue para poder solucionar el circuito? La corriente que fluye por 20 es I1, y como aquí estamos hablando de voltajes, lo podemos poner en términos de corriente por resistencia, que sería 20 por I1 más la corriente que fluye por 28 es I3, 28 por I3 más la corriente que fluye por 60 es I5 más 60 por I5 más la corriente que fluye por 40 es I7, por lo que ya habíamos explicado. Entonces 40 por I7 más la corriente que fluye por 20 es I8 más la corriente que fluye por la resistencia de 52 es I9, debe ser igual a 0. Con esto tenemos nuestra primera ecuación que nos ayudará a encontrar los valores de corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Esta primera ecuación la tendremos en cuenta porque la vamos a usar más adelante para solucionar el sistema de ecuaciones. Ahora borraremos y haremos las siguientes ecuaciones suficientes para hallar el sistema de ecuaciones. Ahora, para continuar y hallar la suficiente cantidad de ecuaciones que nos permitan tener un sistema equivalente y hallar todas las corrientes, tendremos que hallar 3 ecuaciones más. Por ende, plantearemos 3 mallas más que nos permitan este resultado. Haremos esta malla pequeña que hay aquí, que es esta, y diremos que menos 200 va a ser igual menos 200 más el voltaje de 20 ohmios más el voltaje de 160 ohmios va a ser igual a 0. Ahora, la corriente por ley de Ohm, este circuito será equivalente a menos 200 más el voltaje de 20, que será 20 por I1, más el voltaje de 160 será I2, que es la corriente que pasa por esta resistencia, deberá ser igual a 0. Con esto hallamos otra ecuación más. Ahora hallaremos una tercera ecuación, que será este lazo de acá. Diremos lo siguiente: menos 200 más el voltaje de 20 ohmios más el voltaje de 28 ohmios más el voltaje de 160 más el voltaje de 52 va a ser igual a 0. Ahora, lo mismo por ley de Ohm, tenemos que menos 200 más 20 por I1 por la corriente más 28 por I3 más 160 por I4 más 52 por I9 va a ser igual a 0. Y aquí hemos hallado 2 ecuaciones más. Ahora procederemos a borrar y hallar la siguiente ecuación. En la última ecuación plantearemos cualquier malla. En este caso podemos plantear esta malla de acá, que será menos 200 más el voltaje de 20 ohmios más el voltaje de 28 ohmios más el voltaje de 60 ohmios más el voltaje de 80 ohmios
más el voltaje de 20 ohmios más el voltaje de 52 ohmios será igual a 0. Por la ley de Ohm tenemos que esto es igual o equivalente a 20 por I1 más 28 por I3 más 60 por I5 más 80 por I6 más 20 por I8 más 52 por I9 es igual a 0. Ahora tenemos las 10 ecuaciones que son las de LSK, que tenemos las corrientes que entran a cada nodo, y tenemos 4 ecuaciones de leyes de voltaje de Kirchhoff expresadas en términos de corriente, con las cuales podremos hallar con un sistema de ecuaciones equivalentes cada uno de los valores de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias, lo cual haremos a continuación. Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos las siguientes soluciones. Tenemos que I1 es igual a 2,08, que I2 es igual a 0.98, que I3 es igual a 1,098, que I4 es igual a 0,4395, que I5 es igual a 0.65, que I6 es igual a 0.219, que I7 es igual a 0,439, que I8 es igual a 0,65, que I9 es igual a 1,098 y que I10 es igual a 2,08. Teniendo esto en cuenta, vamos a borrar las ecuaciones y vamos a hallar el voltaje que disipa cada una de las resistencias para dar por terminado el ejercicio. Ahora, para dar por terminado el ejercicio, multiplicaremos cada una de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias por el valor de su resistencia, y hallaremos el voltaje de cada una de ellas. 0.98 por 160, que es la resistencia 2, nos da 156,8. El voltaje de la resistencia 3, que sería la corriente 3 por la resistencia 3, nos da 30,74. El voltaje de la resistencia 4 nos daría 104. El voltaje de la resistencia 5 nos daría 26,37. El voltaje de la resistencia 6 nos daría 17,52. El voltaje de la resistencia 7 nos daría 17,56. El voltaje de la resistencia 8 nos daría 13. Y el voltaje de la resistencia 9 nos daría 57,096. Dando así respuesta a lo que pedía el ejercicio, que era encontrar el voltaje de cada una de las resistencias. Así damos por terminado el video de Gustav Kirchhoff y sus leyes de Kirchhoff y el ejemplo aplicativo.